Ya tenemos preparada una entrevista internacional. Se trata de Eduardo Vallarino. ¿Quién es Eduardo Vallarino? Él fue embajador de Panamá en Washington ante la ONU y Canadá entre 1989 y 2003. Fue candidato presidencial en el 1994. Fue exiliado panameño acá en Venezuela y actualmente preside Comisión Panameña de Derechos Humanos. Bienvenido, Eduardo Vallarino, acá Bajo la Lupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por esa presentación que no esperaba. Estoy disponible, listo. Bueno, gracias por este contacto desde Panamá para Venezuela. ¿Por qué tenemos este contacto con usted desde acá, desde la isla de Margarita, desde el programa Bajo la Lupa? ¿Cómo afecta tanto a Venezuela como a Panamá la suspensión de las relaciones económicas o el congelamiento por 90 días? Y bueno, ya hay señalamientos por parte del gobierno de Venezuela contra el presidente Varela, la canciller, y el ministro de la presidencia de ese país. ¿Cómo puede afectar eso en este momento a ambas naciones? Adelante. Bueno, yo creo que las consecuencias económicas de esto no son graves, no son muy grandes. Yo creo que el problema, lo más importante aquí tiene que ver con la situación política y social de Venezuela. Venezuela nos duele mucho a nosotros los panameños porque una razón, nosotros fuimos parte de la Gran Colombia junto con Venezuela y Ecuador y la actual Colombia. Somos hermanos en ese sentido. Y por otra parte, más importante todavía, es que durante nuestra dictadura Venezuela tuvo una participación muy activa en apoyar a la resistencia que había contra la dictadura militar. La de Noriega, ¿correcto? La de Noriega, correcto, sí. Entonces, nosotros estamos muy en deuda con Venezuela en muchos sentidos. Yo descartaría casi que totalmente la parte económica. Lo que a nosotros y al resto del mundo, porque es el mundo entero el que está en esto, le afecta, por decirlo así, violaciones de derechos humanos masivas que hay en Venezuela como no las hay en muchos otros lugares del mundo, como no las ha habido. Por ejemplo, esto de que hayan ya millones de venezolanos fuera de Venezuela que hayan tenido que abandonar su hogar en un país tan rico como es Venezuela, como siempre ha sido Venezuela, y lo tengan que abandonar por falta de comida, falta de medicina, falta de oportunidades. Eso en sí ya es una violación de derechos humanos. Eso sin contar las represiones que hubo durante las grandes manifestaciones que hubo hace el año pasado de 150 muertos, mayormente muchachos jóvenes universitarios que se oponían específicamente al régimen. Todas estas cosas contribuyen a crear un clima que se ha generalizado en el mundo entero ya, en el mundo entero, de repudio al gobierno actual en Venezuela. Fíjese, ex embajador de Panamá en Washington, Canadá y la ONU, conversamos con él desde Panamá, directo para Bajo la Lupa, acá en la isla de Margarita, Venezuela. Fue candidato presidencial en el año 94, exiliado en Venezuela y actualmente preside la Comisión Panameña de Derechos Humanos. Usted toca la parte de que Venezuela le abrió mucho las puertas a los panameños en la época de Noriega, y fíjese, ahora los venezolanos le toca para poder entrar allá y hacer una vida como emigrantes y buscar, los que buscan alternativas en Panamá se enfrentan a un visado que aprobó el actual gobierno de Varela para que pudieran entrar los venezolanos. Sí, a mí me parece que eso está, francamente, y lo digo claramente, eso está mal. Y nosotros aquí estamos luchando y estamos interviniendo con el gobierno de Panamá para que a los venezolanos que están aquí, algunos refugiados, otros de otra manera, es decir, están algunos huyendo, se les dé las suficientes libertades para que puedan permanecer en Panamá y para que puedan trabajar y tener una vida decente en Panamá mientras se resuelve el problema de Venezuela, por supuesto. Y este problema obviamente se va a resolver. Ahora viene la cumbre de las Américas dentro de un par de días en Lima, y yo estoy seguro que gran parte del asunto va a ser el gobierno de Venezuela. Y vamos a ver si el presidente de Venezuela, Maduro, no se atreve a ir a Lima, como dijo que iba a ir, y podría ser inclusive arrestado, porque ya entiendo yo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, totalmente en el exilio, y es que es el legítimo, ya en Bogotá pues emitió una condena. Así que todas estas cosas se van sumando. Yo veo al gobierno de Venezuela en una posición muy precaria y no veo que haya deseos de cambio, ¿no? Sin embargo, usted como diplomática, pues usted tiene una carrera diplomática, usted sabe que todas estas acciones que se toman internacionalmente no son de manera tan rápida. Aparte de eso,
ya el gobierno de Venezuela ha reaccionado y dice que le van a quitar pasaporte venezolano a todos estos magistrados que están en el exilio y pudieran enjuiciarlo. Yo creo que no va a hacer ningún efecto. Toda América Latina, sobre todo esta región nuestra, está a favor de esos magistrados que están exiliados. Aquí en Panamá hay 4, por ejemplo. Hay 4 magistrados, una fiscal, y sigue viniendo, además de los miles de venezolanos que hay que han sido simplemente deportados o exiliados voluntarios, pero están estos señores aquí, y estos señores están acogidos en Panamá. Yo sé que va a haber algún tipo de medida, y si el gobierno no las da espontáneamente, nosotros vamos a ponerle mucha presión al gobierno para que lo haga. Hay que tomar en cuenta por qué estas cosas son tan lentas, porque un gobierno tiene siempre todo tipo de presiones, y el gobierno de Panamá, yo me figuro que tiene, entre otras cosas, una presión muy grande, que es de muchos comerciantes, muchos hombres de negocios que han hecho negocios con Venezuela y que tienen o sea, que les deben aproximadamente, se habla de $500 millones. Eso es un montón de dinero para un país pequeño como Panamá. Seguro que esa gente está tratando de ver cómo paliar la situación para ellos tratar de alguna manera recuperar su dinero, cosa que yo creo que no van a poder hacer. Esa es la deuda, esa es aproximadamente la deuda que tiene aún Venezuela con los empresarios. Son con los empresarios mayormente de la zona libre Colón y con la compañía de aviación Copa, ¿no? Pero eso es una dificultad, pero yo no lo veo como una dificultad que va a cambiar las cosas. Aquí lo fundamental es que hay una violación masiva de derechos humanos en Venezuela, que hace que los venezolanos salgan diariamente en cantidad de miles de personas. Son miles de tragedias. Para una persona abandonar su hogar, abandonar todo lo que es, e irse caminando a Colombia o venir a Panamá, eso es una tragedia, ¿no? En muchos sentidos. Y eso es una violación de los derechos humanos. Nosotros trabajamos bajo el convencimiento que los derechos humanos son universales, y una violación de derechos humanos en Venezuela es lo mismo que si fuera hecha en Panamá o que si fuera hecha en Europa o en cualquier lugar. Son violaciones a los derechos humanos de personas, y en el caso de Venezuela pues todavía más nos duele y más nos concierne, porque es un pueblo que ha sido hermano nuestro por tanto tiempo, ¿no? Desde la fecha de la colonia para acá. Ahora, ex embajador de Panamá en Washington, conversamos con él, y en la ONU y en Canadá, Eduardo Vallarino. Hay otros puntos que nos gustaría también tocar, ¿no? Porque ya fue retirado el embajador de Venezuela allá en Panamá, Jorge Durán Centeno, y también Panamá pidió que se retirara el embajador en Caracas. Queda una delegación acá. Me gustaría su posición al respecto con esta crisis también diplomática. Sí, yo no creo que es una crisis diplomática real, ¿no? Esto es unas medidas que se están tomando, y yo creo que lo que están logrando es profundizar en la crisis para el gobierno venezolano. Sí, al gobierno de Panamá no le afectan absolutamente nada. Eso le afecta más al gobierno venezolano, y sobre todo frente a la comunidad internacional. Yo pienso que eso mismo va a pasar con otros países, ya sean centroamericanos o suramericanos, que van a tomar medidas similares dentro de poco, porque esta situación no tiene visos de estarse mejorando, sino más bien empeorándose. Así que todos estamos a la expectativa de qué va a suceder en Venezuela y qué va a suceder con las obvias medidas, llamémosle de fuerza, de coacción, que están tomando Estados Unidos, los países de Europa, etcétera, contra el gobierno venezolano. Es posible, ojalá fuera así, que se llegue a un diálogo donde se llegue a una solución que sea verdaderamente satisfactoria para todos los venezolanos, y se vuelva a la normalidad. Esto va camino a una crisis más profunda. Fíjese. Y una violación de derechos humanos, por ejemplo, tan obvia, y que es por qué el gobierno venezolano no deja que lleguen alimentos o, todavía más importante, medicinas a Venezuela. Si hay una carestía total, ¿por qué el gobierno no deja que esto suceda? Simplemente para no perder cara, lo cual es una cosa inaceptable, ¿no? El presidente de Panamá, Varela, dijo que la publicación de la lista
de la lista de 55 venezolanos que manejan allá fue porque se lo exigió el Grupo de Acción Financiera Internacional para que divulgaran eso, porque habían allí venezolanos que estaban vinculados presuntamente, hay que decir presuntamente en el caso de nosotros, pues de acá, con blanqueo de capitales y malos manejos de los dineros que se llevaron de Venezuela. ¿Tiene al mano alguno de esos nombres? De los funcionarios venezolanos ninguno conozco yo. Es cosa sabida que por el mundo flotan fortunas de miles de millones de dólares en todo tipo de bancos, ya sea en Andorra, inclusive en Panamá hubo, en Europa, en todos lados, que es plata robada, toda esa plata robada, y que ahora se le están cerrando las puertas, ¿no? Y a